Hoy es sábado 23 de julio del año 2022. Son las 7:01 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara en México. Y hoy día vamos a dar comienzo a la clase número 8, la última clase de este curso sobre cosmología budista. Pero antes de continuar con la clase número 8, había quedado algo pendiente de la clase anterior. Entonces voy a compartir primero yo. Entonces, nosotros habíamos estudiado, ahí al final de la clase anterior, nosotros estudiamos que hay 5 tipos de clamores y explicamos cada uno de ellos, pero al final Fernando preguntó sobre, este monella, ¿qué es monella? ¿No? Entonces, antes de continuar con la clase, la última clase, Ruti ha traducido el Monella Sutta. Entonces, le voy a dejar la palabra a Ruti para que explique este discurso. Entonces, yo voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, si Ruti quiere compartir la suya con el Monella Sutta y explicarnos a nosotros el significado de este término Monella para que entendamos un poco más. Y de esa manera respondemos la pregunta de Fernando, que creo que está ahí. Está así. Ok. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, Ruti. Sí. Ok. Sí, gracias. Bueno, a mí también me llamó la atención el sutta, y como cuando nos lo enseñó el venerable vimos que era un sutta corto, después dije, a ver, voy a intentar leerlo, a ver si entiendo el significado del discurso, y pues vi que no estaba muy complicado, entonces me puse a traducirlo. Y bueno, entonces aquí está ya la traducción revisada y editada por el venerable. Entonces el Monella Sutta, o discurso de las sagacidades, dice: Bhikkhus, existen estos 3 tipos de sagacidad. ¿Cuáles 3? La sagacidad corporal, la sagacidad verbal o del lenguaje, y la sagacidad mental. Y bhikkhus, ¿qué es la sagacidad corporal? Aquí un bhikkhu se abstiene de la destrucción de la vida, de matar seres sintientes, en Pali Panatipata, se abstiene de tomar lo que no le ha sido dado, Adinadana, y se abstiene de actividad sexual, Brahmacharya. Bhikkhus, esto se llama sagacidad corporal. Y bhikkhus, ¿qué es la sagacidad verbal? Aquí un bhikkhu se abstiene de palabras falsas, musawada, se abstiene de difamar o palabras divisivas, pisunaya, se abstiene de palabras ásperas y rudas, parusaya, y se abstiene de lenguaje frívolo, sampapalapa. Bhikkhus, esto se llama sagacidad verbal. ¿Y bhikkhus, qué es la sagacidad mental? Aquí bhikkhus, con la destrucción de los contaminantes, en Pali asava, un bhikkhu ha realizado por sí mismo, con conocimiento directo, aviña, en esa misma vida, la liberación de la mente, la liberación por la sabiduría, y habiendo entrado en ella, mora en ella. Bhikkhus, esto se llama sagacidad mental. Bhikkhus, estos son los 3 tipos de sagacidad. Entonces, a la hora que yo lo leí, primero dije, pues está sencillo, porque pues ahí tienen que ver los preceptos, ¿no? O sea, que seguimos. Entonces dije, pues como que no problem.
Pero después, cuando en el aspecto de la mente, cuando ahí dice la destrucción de los contaminantes, de los asavas, ahí dije, ah, no, aquí ya son palabras mayores. Entonces me fui al compendio para revisar los contaminantes y entonces si ustedes quieren, después lo pueden checar en el capítulo 7, en el número 3 que vienen los contaminantes y entonces ahí se menciona que son Kama Asava, Bawa Asava, Titi Asava y Avilla Asava. Entonces esto corresponde, Kama Asava es el deseo sensual y Bawa Asava el apego a la existencia y estos dos corresponden al factor mental del Ova. Y después está Diti, que es la concepción errónea, es el factor mental Diti, y Avilla Asava es la ignorancia, que corresponde a Moja. Entonces ahí es cuando yo dije, no, aquí ya sí es la destrucción de estos contaminantes, ya son palabras mayores. Y como que me quedaba todavía la duda de si podía aplicar también para personas laicas o si era ya nada más para arahants o para quienes habían erradicado la ignorancia. Y entonces eso, al final viene un verso que dice, Kaya Munim, Wachi Munim, Cheto Munim, Anasavam, Munim, Moneya Sampanam, Ahu Sabapa Hayinam Ti. Sabio con el cuerpo, sabio con la palabra, sabio con la mente, está 2 veces mente, sin contaminantes, así llaman al sabio consumado en sagacidad, uno que lo ha abandonado todo. Entonces ahí quien ha abandonado todo es solamente un arahant. Entonces todas estas características corresponden nada más a un arahant. Y para clarificar todo esto, o sea, entre que sí hay dudas, que sí sí, que sí no, como nos dice siempre el venerable, hay que irnos al comentario. Y entonces, en el documento también está la traducción del comentario, pero eso fue trabajo del venerable. Pero entonces eso ya lo pueden ver con más detalle, pero ahí queda claramente especificado que todas estas características son los comportamientos corporales, verbales y mentales de un arahant. Hasta aquí mi explicación, venerable. Gracias, Ruti. Y Muchas también, gracias al perdón, venerable y a Ruth. y también nada más, por si quieren después verificar, en el capítulo 9, en el cuadro 3, ahí viene un cuadro donde están lo que son la erradicación de las impurezas de acuerdo a los senderos. Entonces, para que puedan ver, o sea, quiénes erradican qué cosa y con cuál sendero. Muchas gracias, muy bien, Ruti. Ujú. Y voy a agregar una sola cosa ahí de la cuestión del comentario. De acuerdo al comentario, porque el término monella es muy difícil de traducir. Si ustedes ven las traducciones en el inglés, por ejemplo, yo he visto que algunos lo traducen como perfecciones en vez de sagacidades. Otros lo traducen como, no sé, ¿usted ha leído, Ruti, algunas otras traducciones? Perfecciones, a ver si... O el perspicacia, problema pero es el término monella, ¿no? Entonces aquí el comentario a nosotros nos permite entender el significado de, primero, monella es un derivado secundario en la lengua pali, se deriva de muni. Entonces, primero tenemos que explicar qué significa muni, que es un nombre, un sustantivo.
Y a Muni nosotros le ponemos un sufijo que lo hace que le hace que sea estado o condición, una cosa así, ¿no? O sea, como no sé, sagacidad es un estado o condición, ¿no? Sagaz, ¿no? Y ahí explica lo que significa Muni, primero, que es uno que comprende este mundo y el otro mundo, ¿no? Y también uno que comprende el bien de uno mismo y el bien de los demás. Y esta segunda explicación de que uno comprende el bien de uno mismo y el bien de los demás tiene mucho que ver con lo que leyó Ruti, ¿no? Porque cuando uno realmente practica, ¿no? Por ejemplo, la primera, la sagacidad corporal, entonces uno está protegiendo a los demás a través de las acciones del cuerpo de sufrimiento. Y entonces uno comprende el bien de los demás. Y también uno está comprendiendo el bien de uno mismo, porque eso realmente es algo que es para el progreso de uno. Y la segunda sagacidad igual, ¿no? Y la tercera igual, ¿no? Sobre todo las primeras dos, ¿no? Entonces eso es lo que significa Mun, ¿no? Hay otras definiciones, pero... Y ahí el comentario dice que puede incluir a los seres que no han alcanzado ningún estado de iluminación, Kalyana Putuyana en Pali, que son seres que no han alcanzado ningún estado de iluminación, pero digamos son buenos. No sé cómo traducir Kalyana, pero más o menos así. Y con los 7 aprendices, o sea, de que cada estado de iluminación tiene 2 individuos. El individuo en el estado del sendero y el individuo en el estado de fruición. Entonces eso tenemos para el primer estado de iluminación, tenemos 2. 2 individuos para el segundo estado de iluminación, en el estado de sendero y el estado de fruición. 2 individuos en el estado del sendero y de fricción del tercer estado de iluminación, y en el estado de Arahant solamente el individuo en el estado del sendero. Por eso, esos son los 7 aprendices, de acuerdo con el Davidama. Eso está en el capítulo 4. Y después está el Arahant. Ya no es aprendiz, es no aprendiz, porque ya no tiene más nada que aprender ni que hacer. Entonces el comentario dice de que una persona también puede ser uno de esos, de todos esos. Puede ser. Pero, después dice, pero en este sutta se refiere al Arahant solamente. Eso es lo que dice. Así que, pero ustedes pueden leerlo. Y también ahí el comentario toma del Mahanidesa, pero bueno, pero no vamos, porque si no, no terminamos. Entonces, si me dejas compartir Sí, a mí dejo ahora. de compartir, venerable. Y una cosa más, hoy a la mañana mencionamos, estamos hablando de las destrucciones del universo y todo eso. Hoy a la mañana mencionamos que en el Sutta Nipata hay una referencia de que en los tiempos muy antiguos solamente había 3 enfermedades, yo les mencioné, ¿no? O sea, y las enfermedades son el deseo, se considera como, ¿no? El hambre y la vejez, ¿no? Pero ahí explica que debido al sacrificio y a la matanza de animales, ¿no? La humanidad empezó a tener más enfermedades y ahí mencionan 98 enfermedades. El comentario no dice cuáles son. Pero entonces lo que quería mencionar es, ¿no? Porque eso tiene que ver, ¿no? Con la decadencia de la humanidad, ¿no? Y ese sutta donde se menciona eso es un sutta
que el Buda habla con unos brahmanes sobre la tradición brahmánica. Es muy interesante ese sutta, porque el Buda les cuenta a estos brahmanes, ¿no?, de que antes los brahmanes no sacrificaban animales. Pero a partir de que se empezó a sacrificar, es como si la humanidad empieza, digamos, a entrar en esta etapa, ¿no?, de tener más enfermedades y decadencia y todo eso. O sea, imagínense, o sea, sacrificar animales, ya sea para hacer sacrificio, no sé, a las deidades o para consumo, o sea, es algo, ¿no?, que es parte de la civilización humana, ¿no? O sea, de que eso es en todas las culturas, en todas las civilizaciones, ¿no? O sea, es muy raro, ¿no?, que no se haga eso. Entonces, y lo interesante también de esto es de que en ese sutta el Buda menciona, porque ahí se habla de un rey que es el que inició toda esta cuestión de los sacrificios. Y ese rey en realidad es, como quien dice, uno de los descendientes de Mahasamata, que no sé si que vimos ahí en la Ganya Sutta, y la raza, digamos, del Buda también viene de ese rey. O sea, eso es la información que puede tener. Pero, o sea, para poner un poco en contexto, ¿no?, de que, no sé, tratar de salvar a la humanidad como trata de hacer Severino, ¿no? O sea, porque hemos hablado mucho de, porque él quiere hacer algo por los hombres y todo lo demás. O sea, nosotros tenemos que poner en contexto que la humanidad viene en un proceso de decadencia, ¿no?, ya desde mucho tiempo, ¿no? Y muchas cosas son muy difíciles de revertir, digamos, precisamente por las acciones de los seres humanos, ¿no? Pero bueno, eso quería compartir, entonces ahora vamos a comenzar con la clase número 8, la última clase, ¿no?, sobre cosmología budista. Entonces, esta va a ser la clase 8 y con la introducción son 9 clases. Entonces, ahora, en muchas partes del Canon Pali se menciona que el Buda posee 9 cualidades, o sea, muchos sutras. Y en los países budistas estas 9 cualidades se recitan diariamente y también aquí, como parte de los cánticos de los monasterios. Entre estas 9 cualidades, la quinta es Lokavidu, conocedor del universo. Y aquí hay un pasaje relevante que es del Majjhima Nikaya, que menciona, y eso está en el librito ese, lo que es el bienaventurado, el Buda, ¿no?, perfectamente iluminado, ¿no? Eso significa Samasambhuto. Y después, dotado de visión y conducta, Vijja Charanasampano, y bien encaminado, Sugato, que esa es otra cosa que yo no les conté, porque uno de los significados, Sugato literalmente significa bien ido, uno que ha ido por un buen camino, pero también tiene un significado que uno que habla correctamente. Y yo había seleccionado eso, únicamente que mañana a lo mejor veamos eso, los 6 tipos del lenguaje y cuáles el Buda usa y cuáles no usa el Buda. O sea, si a lo mejor mañana, al principio de la última clase, de la última meditación, les explico eso, ¿no? Y entonces, conocedor del universo, Lokavidu, que eso es lo que nos interesa. Anuttaro Purisada Masarati significa incomparable líder de aquellos capaces de purificación. Y después Satadi Ramanusanan, que es maestro de devas y humanos, Budo, ¿no?, digamos iluminado, despierto, y Bhagavá, sublime, bienaventurado. Ahora, entonces el comentario del Visuddhimagga, bueno, esto ya lo hemos visto, o sea, ya no entramos en esto. Por eso, cuando explica que es Lokavidu, es Lokavidu de Sankara Loka, de Sata Loka y de Okasa Loka. Nosotros hemos estudiado el 1 y el 2. ¿No? Entonces ahora lo que nosotros vamos a estudiar es el Okasa Loka, el universo físico, ¿no? Ahora, nosotros podemos obtener información del universo físico en la canasta de los discursos, ¿no?
pero es un dolor de cabeza porque uno tiene que estar, digamos, haciendo, escaneando, digamos, los nombres y todo lo demás. Pero esos son algunos suttas que están traducidos y compartidos ahí. Vimos partes del Sutta Surya y ahí está compartida la traducción del Chulanika Sutta también. Pero nosotros podemos recurrir al capítulo 7 del Visuddhimagga, porque las cualidades del Buda es uno de los 10, las rememoraciones, Anusati se llama. Es una meditación sana, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos aprender esta meditación de las cualidades del Buda, tenemos que aprender qué significa cada uno de estas 9, ¿no? Entonces, y lo otro ya lo estudiamos. Entonces, cuando Buddhaghosa explica la Loka Vidhu, Buddhaghosa explica los 3 tipos de mundo y después explica el mundo universo físico. Entonces, hay una parte en el Visuddhimagga, que no es toda, porque si no, no terminamos, empezamos un curso nuevo, ¿no? Explica lo que es el universo físico, ¿no? Entonces voy a leer. Por lo tanto, el universo de los seres fue comprendido por él completamente, y así como el universo de los seres, de la misma forma, el universo físico. Entonces ahora, el Visuddhimagga empieza a hablar sobre el universo físico. Entonces ahora empieza a dar números. La numerología en Pali es complicada, ¿no? Porque entonces ahí dice que un universo físico tiene 12 100.000, ¿no? 12 100.000 son, ¿cuánto es? Es 120.000, ¿no? 120.000. 12 100.000 y 3.400, ¿no? O sea que son 3.400. Y 50 yojanas de largo y ancho. Entonces ahí le hice la cuenta, ¿no? O sea, de que el universo físico tiene, es un, ¿cómo? No, lo que pasa es que nosotros tenemos que sumarle, o sea, 120.000, falta un 0 ahí. 12 100.000, claro, ahí falta un 0, ¿no? O sea que eso es 1.200.000 y 3.400, ya, y 50. Ya, es 1.203.450. O sea, eso que está entre paréntesis al final está bien, ¿no? Yojanas. O sea, como es un círculo, es mucha cábala, entonces un círculo tiene, el diámetro es igual, ¿no? Siempre, o sea, en estudio de geometría no. Entonces, ahora, yo ya les dije que el término yojana es un término controversial y en realidad no hay, o sea, pero nosotros podemos suponer, hagamos, o sea, un salto así, y supongamos de que tiene 12 kilómetros, un yoja, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en los suttas, el Buda se dice de que, por ejemplo, la distancia entre Nalanda y Rayagaja, que era la capital, ¿no? Y entonces dice que es una yoja. Entonces, y ahora uno puede ir de Rayagaja a Nalanda y más o menos son 12 kilómetros. Pero en otras partes, por ejemplo en el Visuddhimagga, dice que la altura de los Himalayas, o sea, aquí no tengo el libro, pero la altura del Himalaya, o sea, no son, no sé, el Everest ¿cuánto tiene? 8.000 metros, no sé, 9.000 metros, no sé. Sí, la altura de los Himalayas, no sé, son, digamos, no sé, como la distancia de la mitad de aquí a la Luna. Entonces el venerable Siddhananda piensa, o sea, esa es la opinión del venerable, de que esa distancia se mide no a la distancia del nivel del mar, sino a la distancia que uno necesita para
ir desde un lugar y subir hasta arriba, o sea, digamos la distancia, digamos, por caminos. No, por eso el término Yoyana, o sea, es un término, por eso, o sea, tenemos que tomar toda esta cosa con mucho cautela. Por eso dejé esta clase para el final. No, o sea, porque, entonces, pero eso es lo que dice el Visuddhimagga, ¿no? O sea, de que el universo tiene, digamos, 1.203.450 yoyas de diámetro y de diámetro, o sea, significa que así y así. Y eso corresponde a 14.441.400 kilómetros. Ahora les voy a, para que ustedes más o menos se den una idea del tamaño de esto. O sea, porque, pero sigamos. Pero de acuerdo a la circunferencia, todo alrededor es de 36.100.000, ahí está bien, 3.600.000, y 10.000, y 3,5 o sea que esos son, o sea que tiene una circunferencia de 3.610.350 yoyana, que equivale, o sea, yo espero haber hecho bien la multiplicación, 43.324,200 kilómetros, ¿no? Ahora, no sé, ¿sabían el número pi? ¿Estás seguro? Habría que ver. A lo mejor tiene un paradigma geométrico diferente. Ahí está. Ahí tenemos. Entonces vamos a ir armando el rompecabezas del universo, tomando la información que tenemos en el Visuddhimagga, ¿no? Que es, entonces, ahora, para que ustedes se den una idea del tamaño de un chakabala, la distancia entre bueno, varía la distancia entre la Tierra y la Luna, por supuesto, ¿no? Porque a veces la Luna está más cerca, pero digamos que la distancia entre la Tierra y la Luna es 384.400 kilómetros. Entonces, es decir, el diámetro de un chakabala es aproximadamente 38 veces la distancia de la Tierra a la Luna. ¿No? ¿No? Ahora, y también para propósitos comparativos, el diámetro de la Tierra, de acuerdo con la información que tenemos, es de 12.756 kilómetros, ¿no? O sea que imagínense, un chakabala es 1.132 veces el diámetro de la Tierra. O sea, esto es para su información. O sea. Entonces vamos a ir armando el rompecabezas del universo con la información que nos va dando. No toda, porque si no, no terminamos. Ahora, entonces, ustedes vieron que ahí el universo tiene una parte externa. Eso es lo que se llama Chakabala Siluchayo, el macizo rocoso universal, ¿no? Que está inmerso 82.000 yoyanas en el gran océano y que emerge en igual medida y circunda todo este universo. O sea que, de acuerdo con esta información, entonces, ya vamos agregándole información. O sea de que 984.000 kilómetros está por encima del océano, ¿no? Y la misma profundidad debajo del océano. Eso es lo que dice el Rambam. Y tiene, ahora, ese macizo rocoso universal también tiene varios nombres en la literatura. Chakabala Pavata se llama también, algo así como la cordillera universal, y Chakabala Mukhavati, o sea, algo así. Vati es como la frontera, o sea, que divide un país de otro. O sea, es como lo que delimita el universo, porque los chakabalas ya después vamos a ver cómo se ensamblan entre sí. Entonces nosotros ya tenemos la parte externa del chakabala.
Ahora, todo esto no se puede ver de acuerdo, o sea, solamente es, bueno, a viñas. O sea, ustedes pueden leer, por ejemplo, Mahamogalana, que era el segundo discípulo del Buda, ustedes saben, que era después del Buda que tenía maestría en los poderes sobrenaturales. Bueno, y hay historias de Mahamogalana ahí en Sinerú y que va y viene y que, o sea, ustedes pueden leer sobre esto. Entonces ahora, bhikkhus. Esto está tomado del Chula Nikasutta. Sinerú, rey de las montañas, tiene 84.000 yojanas de largo, 84.000 yojanas de ancho, está inmerso 84.000 yojanas en el gran océano, ha emergido 84.000 yojanas del gran océano. ¿Ustedes se recuerdan cuando estudiamos este sutta de la persona que con la tela una vez cada 100 años? ¿Cuánto tenía esa montaña de alto? ¿Alguien lo tiene? Están iguales que yo con la memoria. ¿Nadie tomó nota? A ver, algunos de los que están online. Bueno. Ahora, seguimos con el Visuddhimagga. Sinerú, la montaña más alta. ¿Cuánto era? Sinerú, la montaña más alta, está inmersa. Ahora el Visuddhimagga dice lo mismo que el Buda, ¿no? 84.000 yojanas en el gran océano y emerge en igual medida. O sea, de que Sinerú, entonces, suponiendo de que son 12 kilómetros, tiene 1.008.000, ¿no? Kilómetros que sale y otros que bajan, ¿no? O sea que para propósitos comparativos es más o menos como 3 veces la distancia de aquí a la Luna, lo que tiene Sinerú. Entonces ahí está Sinerú. Esto no está a escala. Es imposible hacer escala a esto. La única forma de hacer escala a esto, incluso que yo le había dicho a Miguel, ¿no? Que me lo iba a hacer, es con un 3D printer, estas impresoras que hay, ¿no? Entonces a lo mejor con esas impresoras, y Miguel me dijo que si le daba el diagrama me lo hacía, pero ya después no se pudo, pero entonces, porque si realmente hacemos escala no vamos a ver Sinerú ahí, ¿no? O sea, de que por eso. Entonces, no es visible a los humanos, está en el centro del universo, tiene 84.000 yojanas de largo y 84.000 yojanas de ancho, está inmerso 84.000 yojanas en el gran océano y emerge 84.000 yojanas en el gran océano, ¿no? O sea, de que ahí ustedes tienen, ya estamos armando el rompecabezas, Sinerú, que a veces se puede llamar Meru, Mahameru, o sea, tiene varios nombres, pero el nombre más antiguo es Sinerú, o sea, en el Chula Nikasutta. A partir de este Sinerú, 7 círculos concéntricos de montañas celestiales adornadas con una variedad de gemas, cada una, la mitad del tamaño anterior respectivamente, está inmersa y emerge. Entonces uno tiene que interpretar esto. Entonces, si es la mitad del tamaño del anterior, y Sinerú tiene 84.000, el primer círculo tiene la mitad, ¿no? Entonces tiene 42.000. Y nosotros vamos bajando en cada círculo la mitad hasta que llegamos al séptimo círculo. Y ahí dan los nombres y todo. Vastas montañas, Yugandhara, Isadhara, Karavika, Sudasana, Nemindara, Vinataka y Asakana. Estas 7 grandes montañas que circundan a Sinerú
son las residencias de los 4 grandes reyes, el primer plano de Devas, ¿no? Las moradas de Devas y de Yakas. O sea, de que cada uno de estos reyes, ¿no?, está, digamos, en las direcciones, ¿no? Entonces, estos 4 grandes reyes están desde, digamos, desde la base de Sineru hasta la altura de la más alta, del círculo concéntrico más alto, que iban, digamos, escalonándose. Por eso yo les dije que muchas de las representaciones esta de cuando el Buda descende de enseñar la Vidama con los Devas fue una escalera, no mágica, o sea, que baja. O sea, en realidad están bajando de Tabatinsa, que está arriba de Meru, Sineru, ¿no? Entonces, la escalera es, ¿no? Entonces va, como quien dice, se va apoyando en cada una de estas, ¿cómo se dice? Cadenas. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se llama? Estas que están así redondas, ¿no?, que dan la vuelta. Ahora van a ver. Entonces, por eso, es concéntrico. Entonces, ahí está. Entonces, nosotros tenemos Sineru. Y entonces, si Sineru tiene 84.000, entonces la primera cadena concéntrica tiene 42.000, ¿no? Y la segunda tiene la mitad, 21.000. Y la tercera tiene 10.500 yojanas. Ahí tienen los kilómetros. Y la cuarta tiene 5.250 yojanas. La quinta tiene 2.625 yojanas. La sexta tiene 1.312.5 yojanas. Y la séptima tiene 656 yojanas. O sea que la cadena, la última, son 7.875 kilos, ¿no? Y ahora, la distancia que hay entre la primera cadena, Yugandhara y Sineru, se dice que es la mitad de la altura de Sineru. O sea, por eso es imposible hacer la escala esta. O sea, de que esos son 42.000 yojanas, que es la misma altura que tiene la primera cadena. Y cada una de estas, entre cada una de estas cadenas, hay un océano interno, ¿no?, denominado Siddhantara, o sea, Samuda. Samuda significa océano, Antara significa interno, y Siddha significa que se hunde. Y eso significa de que ahí no puede flotar nada. Eso ya lo comenté. De acuerdo a los comentarios. O sea, de que yo no sé qué tipo de agua, o sea, porque una pluma, o sea, puede flotar en agua dulce, ¿no? Perfectamente. Entonces, o sea que por eso, entonces ahí ustedes tienen las 7 cadenas concéntricas y entonces ya tenemos parte del universo. Y ahora el comentario dice que el disco de la luna tiene 49 yojanas, que seguramente es si uno lo ve, y el disco de la luna tiene, perdón, sí, la luna es 49 yojanas y 50 yojanas, claro, uno lo ve a la distancia y parece que están pegados, ¿no? Ahora, entonces ahora da los tamaños de los planos, ¿no? El plano Tabatimsa, que está en la cima de Sineru, tiene 10.000 yojanas. O sea, 10.000 yojanas, imagínense el tamaño, son 120.000 kilómetros. Ahora no dice, o sea, porque yojana es una medida de longitud. Normalmente cuando hablamos de superficie, tendría que ser al cuadrado, una cosa así, ¿no? Así que no sé si es 10.000 por 10.000. Y asimismo el plano de los asuras, el gran infierno de Avicii y Jambudvipa. Jambudvipa es uno de los 4 continentes, ¿no?, donde viven los humanos. Apara Goyana, o sea, ese
Jambudipa es el continente del Jambu, de la Pomarrosa, ¿no? Pero el tamaño, o sea, no coincide con lo que puede ser, por ejemplo, ni siquiera, ¿no? Supóngase que son 120.000 por 120.000 kilómetros. Si la Tierra tiene de diámetro 12.000 kilómetros. O sea, esto no es como si no se está refiriendo a lo que nosotros conocemos. No, o sea, eso es, pero bueno, yo simplemente les digo lo que hay, ¿no? Entonces hay 4 continentes, Jambudipa es uno, Apara Goyana es otro, que tiene 7.000 yoyanas, que es un poquito más chiquito, y lo mismo Puravideja, que es otro, y Uttarakuru, que es otro. O sea, hay 4 continentes que están en las 4 direcciones del monte Sinero. Y aquí cada gran continente está circundado por 500 pequeñas islas. Yo no sé lo que se llamará pequeña aquí, porque sí, no sé. O sea, todo esto es un universo, un elemento universal. Nosotros vimos en la primera clase Chakabala igual a Lokadhatu. El término Lokadhatu es canónico. Chakabala también, pero no es tan usado, ¿no? Pero aquí nosotros sabemos que un Chakabala significa igual. Un Chakabala es un elemento universal, literalmente. Y entre estos universos, Adán Taresu, se encuentran los infiernos interuniversales. O sea, de que hay infiernos dentro del universo y hay infiernos entre los universos. Eso también. ¿No son los que Magallana menciona como infiernos ocasionales? Bueno, todos los infiernos son ocasionales. Mencionan los infiernos, que son 3, si no me equivoco. Los infiernos ocasionales, que no están dentro del plano de los infiernos. Sino están Bueno, dispersos. necesito la fuente. Yo ya le he dicho. Sí. Aunque sea en sánscrito. Pregúntele a su maestro Mahayana. Porque si usted lo leyó en Wikipedia, bueno, ya, o sea, porque Wikipedia a veces dice cada tontería. ¿Cómo? Voy a decir. No, sí, pero lo que pasa es que si uno lee cosas de budismo ahí, o sea, es lo mismo que usted va a leer sobre ontología ahí, va a decir, no, ¿qué dicen? No? Cuando estábamos en Half Bay ahí con el venerable, habían aparecido muchas enciclopedias y todo, y siempre, o sea, íbamos ahí a los bookstores, a las librerías, ¿no? Entonces, y hojeábamos la enciclopedia a ver qué decía sobre budismo. Entonces, si lo que decía de budismo estaba más o menos acertado, entonces, bueno, el venerable compraba la enciclopedia. Eso era más o menos, es un buen criterio, ¿no? Porque leer sobre lo que dice, de lo que uno sabe, más o menos. Así el bienaventurado experimentó, comprendió y penetró por medio del infinito conocimiento del Buda los infinitos universos, infinitos elementos universales. Así el universo fue comprendido por él completamente. Así es conocedor del universo, porque ha comprendido completamente el universo. Entonces ahora ustedes tienen ya con los 4 continentes, ¿no? Entonces Uttarakuru está en el norte, Jambudipa está al sur, nosotros pertenecemos a Jambudipa. Apara Goyana está en el oeste y Puba Videja está en el este. Ahora, esto es ya lo que dicen los comentarios. Y ahí están los tamaños de cada, ¿no? Y se dice de que Jambudipa tiene la forma de un carro. Entonces, por eso más o menos yo hice, ¿no?
ahí Jambudvipa es como un carro, ¿no? Es más o menos así. Y después, Aparagoyana tiene la forma de un espejo, o sea, no somos redondos, ¿no? El continente. Uttarakuru tiene la forma de una silla, hagámoslo cuadrado. Y Puba Videja tiene la forma de una media luna, ¿no? Ahora, todo eso está tomado del Visuddhimagga, ¿no? Y los detalles sobre cada universo del comentario del Visuddhimagga. Ahora, el comentario del Visuddhimagga dice que los rostros de los humanos en cada continente son de acuerdo a la forma de los continentes. O sea, que por eso los humanos tenemos la forma, en serio, es así, la forma del rostro humano es como un triángulo, digamos, en general. Pero, por ejemplo, si usted va al otro continente, el rostro es circular. Y si va al otro es cuadrado. Y si va al otro es como una media luna. No me pregunten nada. O sea, yo les cuento lo que dice todo esto. Sí. ¿Qué dice el Mahayana? El rey universal se encuentra en su medio, entonces, porque él dice, hagan girar la rueda del Dhamma, y dice que primero va hacia el este, la rueda, y que van, dice, los reyes de ahí se postran ante él, y después va hacia el oeste, hacia el sur y hacia el norte, y en cada uno de los reinos se postran ante él. Va hacia los continentes el rey universal. Sí, pero el rey universal vive en el plano humano, no en Sinero. ¿No? Sí. O sea, porque los humanos solamente viven en los 4 continentes, ¿no? Pero lo que pasa es de que hay tantas, o sea, ustedes van a leer tantas especulaciones sobre esto, ¿no? Hay una historia del Dhammapada, o sea, hay cada historia, de que una persona ahí de Jambudvipa, que era un noble y una persona, o sea, muy afluente, con muchos, se casó, no sé cómo trajo, con una mujer de Uttarakuru. ¿No? ¿No fue engañado? No. La mujer está en Uttarakuru, porque en Uttarakuru, aparentemente en Uttarakuru, las relaciones entre los hombres y las mujeres son diferentes. O sea, no existe el esposo y la esposa, ¿no? O sea, es toda una cosa, ¿no? O sea, lo que pasa es que tendría que encontrar esa historia, ya se acabó el tiempo. ¿Verdad? Entonces, y resulta ser de que esta mujer vino de Uttarakuru y se trajo sus cosas de Uttarakuru. O sea, que no solamente... pero entre las cosas que había traído, o sea, es como si usted fuera a Costco ahora, ¿no? Un sistema de cocina, ¿no? Que no necesitaba prácticamente, o sea, uno ponía el recipiente ahí y se cocinaba, ¿no? Y todo lo demás. Y entonces se casó con este noble y todo lo demás, que era una persona así, seguidor del Buda. Y después la mujer un día se cansó y dijo, no, bueno, yo me vuelvo, y se fue, se regresó a su continente. Esa es la historia. No, o sea, que la gente de Uttarakuru, o sea, son bien especiales. Así que, o sea, por eso yo le dije que... No, bueno, y también en el Dhammapada hay una historia de un arquitecto que, o sea, le construye, digamos, un palacio, una mansión al rey, o sea, pero de esto de los, ¿cómo se llama este premio? De los Pritzker, o sea, de que realmente, o sea, entonces, y después el rey está tan feliz con la construcción que le ha hecho este arquitecto, que dice, no, o sea, si yo lo dejo ir a este hombre, o sea, le va a construir a otros reyes algo similar a mí, entonces lo voy a asesinar junto con toda su familia. El rey decide eso. Entonces el arquitecto
construye un avión y se va. O sea, así un pájaro y vuela. O sea, eso también está en la mapa. Así que bueno, entonces ahí tienen ustedes. Entonces entre la cordillera universal y la última cadena, ¿no? De la cordillera, la séptima, Asakana, entonces eso es lo que se llama el Mahasamuda, que es el gran océano, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen los 4 continentes, ¿no? Con el gran océano. ¿Está bien? Sí. Se me hace como sorprendente porque la descripción que haces del Chacabana es como si fuera la Vía Láctea. Sí. Pero usted también puede escribir algo porque, o sea, cada uno ha escrito cada cosa de estos. No, o sea, usted dice que la Vía Láctea. Puede ser. Entonces ahí. Y usted supuestamente tiene nosotros, ¿por dónde andamos, venerable? Está hablando de los universos, ¿no? Entonces, en cada ese espacio que queda entre 3 universos, eso es lo que se llama en Pali Lokantarika, que es un espacio interuniversal, y ahí hay unos infiernos que se llaman Lokantarika Niraya, los infiernos interuniversales. Eso es lo que. O sea, no me pregunten mucho sobre esto. O sea, hay mucho escrito sobre esto. Ahora, los que leen inglés, hay un libro en PDF, después se lo voy a pasar, de un monje canadiense que es sobre la cosmología budista y que ha hecho un muy buen trabajo, tiene 800 páginas, recopilar mucha información sobre toda la cosmología budista y está muy bien el libro, pero con una cosa nada más, de que el problema que veo con eso es de que él cuando no encuentra las referencias en Pali, entonces va, digamos, a las otras tradiciones a buscar cosas, ¿no? Cuando en realidad está en Pali, ¿no? O sea, por eso, pero está muy bien ese libro, pero con cautela lo pueden leer. Si quieren después le doy la referencia. Entonces ahí ustedes tienen cómo van los universos. Y yo creo que podríamos hacer una sudadera, ahora que tenemos la tienda, con el universo, ¿qué le parece? No sé si su papá está ahí, ¿no? Pero entonces eso es una especie, ¿no? De cómo, entonces, por eso hay infinitos universos, ¿no? Entonces ahí le tuve que sacar las letras porque si no lo podemos hacer. Sí, pero entonces más o menos para que ustedes se den una idea la cuestión cosmológica de los Chakravales. El Sol y la Luna, que están a una distancia de 42.000 yóyanas, giran arriba de los 4 grandes continentes dentro de la cordillera universal, ¿no? O sea que cada universo tiene un Sol y una Luna. Cada universo tiene lo mismo, ¿no? Cuando el Sol está detrás del monte Sinerú, entonces es de noche en estos continentes donde no ilumina. Las órbitas del Sol y la Luna corresponden al primer plano de Devas de 4 grandes reyes. Entonces aquí hay una correlación, entonces ahora sí, entre el universo físico y los planos de existencia, ¿no? Eso no está para escala para nada, porque si lo hago a escala, Sinerú no lo van a poder ver. Pero entonces ahí ustedes tienen que los planos humanos están ahí en los continentes, ¿no? Y el plano de Chatu Maharajika, que son los 4 grandes reyes, están desde la base del Sinerú hasta la primera cordillera universal. Están los 4 grandes reyes. Y Tabatinsa está en la cima de Sinerú. Ahora, si ustedes ven, nosotros ahí tenemos la distancia en yóyanas desde el plano humano. Ahora,
Desafortunadamente, es la única cosa que yo no le puedo dar referencia ahora. Porque eso lo he sacado de los gráficos que tiene el venerable Silananda, y el venerable no dice de dónde lo saca, y buscar eso, o sea, es una pérdida de tiempo, pero eso está en alguna parte, ¿no? Entonces esa distancia en Yojana, ¿no? Que si ustedes se fijan en este libro de este venerable que le comenté, él tiene una distancia diferente, pero seguramente porque no la sacó de la referencia que nosotros tenemos en Pali. A ver qué dijo Fernando. Ah, muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Entonces 84.000 es la distancia, ¿no? Que hay, o sea, porque 84.000 yoyanas es la altura del Meru, sin Meru, ¿no? Entonces, después tenemos 126.000 yoyanas del plano humano, o sea que ustedes, si quieren, pueden sacar la distancia entre Tabatín y Yama, ¿no? Y 168, que es tu cita hasta el plano humano, 210.000 yoyanas, Nimana Rati, ¿no? Y Aranimita Vasavati son 252.000 yoyanas. Y el Brahma Loka, bueno, ya a partir del primero, ya son 5.760.000 yoyanas desde el plano humano. Por 12, o sea, ustedes hagan la cuenta. Entonces ahí está la correlación entre el universo físico y el universo de los seres. También podríamos hacer los t-shirts, ¿no? Entonces ahí ponemos, en vez del periodo de vida, la distancia, ¿no? Sí, entonces se dice que los infiernos están debajo de la tierra. O sea, entonces dependiendo, porque hay distintos infiernos, menos 15.000 yoyanas, menos 120.000. Y los humanos están, todos los petas y los animales compartimos. Por eso 0. Entonces, y esa distancia que yo les puse ahí, la tienen aquí. ¿Okay? Y ahí, bueno, ahí tienen los periodos de vida que ya lo hemos visto. Y ese cuadro que también lo hizo el venerable, lo que pasa es que ese cuadro lo encontré después de que hice la clase, porque yo les di otro cuadro, ¿no? Con los periodos de vida. Entonces ese cuadro lo agregué porque ahí está mucho más completo la cuestión de los días celestiales, los meses, los años, ¿no? Y el periodo de vida, ¿no? De los planos de los dioses, ¿no? Así que, y quiero terminar esto con unos versos del Vivanga, después de explicar todos los planos de existencia. El segundo libro de Vidama es Vivanga. Explicar los planos de existencia y los periodos de vida, termina esa sección con unos versos. Entonces, por eso yo creo que es conveniente terminar esto con estos versos. Impulsados por el poder del mérito, los seres dan un buen destino de los sentidos y de la materia sutil. Incluso alcanzan la existencia superior, ¿no? Se refiere a los planos inmateriales. Pero después, de nuevo, van a un estado de sufrimiento. Incluso los seres que tienen larga vida mueren debido a la expiración del periodo de vida. Ninguna existencia es permanente. Esto fue dicho por el gran sabio. Por lo tanto, los sabios, esos que son prudentes, hábiles, esos que piensan en lo bueno, desarrollan el sendero superior para liberarse de la vejez y la muerte. Habiendo desarrollado el sendero puro que se encuentra con el nirvana, habiendo comprendido todos los contaminantes, sin contaminantes, logran el parinirvana. Y termino. Así que con esto damos por finalizada
este curso de cosmología budista. Hemos tenido 8 clases más una clase introductoria y por supuesto de que no agota el tema esto de ninguna manera. Pero yo creo que también es importante dar este curso porque es información que nosotros tenemos en las escrituras que había que compartir, pero por supuesto, por eso puse ese verso al final. Lo importante es la práctica del Dhamma, ¿no? Y reflexionar, ¿no? Que independientemente de la existencia en la que uno se encuentra, no todo tiene esa característica, ¿no? De que es impermanente, ¿no? Y así que bueno. Pero de cualquier manera, uno continúa aprendiendo y bueno, ya veremos si damos otro curso sobre este tema alguna vez. Ahora una pregunta a Oscar. El que compartió fue Oscar, ¿no? Fernando y un servidor venerable Mejor. del libro que comentó. Ok. Ahora, entonces, con relación a ese material, vale la pena consultarlo, pero con esa advertencia que yo les he hecho, ¿no? Porque hay cosas, o sea, que en realidad están en nuestros textos y que no, y que entonces es como si recurrir a otros para poder explicar eso. Pero está bien estructurado ese material. Hay que revisar las traducciones, o sea, yo no he visto, pero es un buen material de referencia para los que lean inglés. Ok. ¿Qué dijo? Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Sí. Lo último, cuando dice el sendero superior, se refiere Al sendero de la gente. Ah, A ver. Habiendo desarrollado el sendero puro que se encuentra con el nirvana, habiendo comprendido todos los contaminantes, o sea, eso se refiere al sendero de la naranja. Sin contaminantes, porque solamente los arahant erradican todos los contaminantes. El contaminante de la ignorancia, como mencionó Ruti, es el último, ¿no? Y eso Ruti dijo que en el capítulo 9 hay un cuadro, ¿no? Que explica, ¿no? Cómo se van erradicando estas cosas. Así que, ¿está bien? ¿Alguna otra cosa más? ¿Perdón? Ruti la están solicitando aquí. O sea, que dice Isabel que hace mucho que no viene Ah, y que venga a dar otro retiro. ah, A ver si nos promete. bueno, ¿El año que viene? Sí. pudiera ser. Oh. A ver Oiga, si la venerable, convence Isabel después. una pregunta. Cuando estaba mencionando la ubicación de los 4 continentes, o sea, está Jambudipa, que eso corresponde más o menos a lo que es la India, ¿no? Supuestamente. Y entonces, digamos, en algunos de los discursos como que se menciona ese continente, pero ¿hay alguna referencia, digamos, de que, pues ahora sí que por especular, pero el Buda tenía idea, digamos, de los seres que había en los otros continentes? Ah, sí, claro. Ok. Y ni idea de nosotros dónde andaríamos. Bueno, digo América, por decir, o... Lo que pasa, a ver, todo esto de los 4 continentes, el Buda los menciona en el Chulanika Sutta, ¿no? O sea, que eso es canónico. Ahora,
Es preferible no especular, o sea, yo creo, porque esas medidas no cuadran, digamos, con el tamaño de la Tierra, ¿no? Así que por eso yo no quiero emitir opiniones, o sea, no me hagan preguntas, porque en realidad, o sea, estoy como ustedes con esto. ¿Cómo? Que quede como el impensado. Sí, que quede como... O sea, esa información está ahí. Lo que pasa es que sí, o sea, uno puede seguir leyendo material y ir armando más este rompecabezas de lo que es el universo. Pero como yo les decía en la primera clase, a diferencia, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar Abhidhamma, nosotros tenemos tratados de reconocida, digamos, eficacia, cosas de que ya se han probado, pero con relación a la cosmología no hay cosas. ¿No? Entonces, lo único que hay son tratados tardíos y eso no se estudia normalmente en los monasterios. ¿No? Entonces, por eso, pero bueno, uno puede leer el libro de este venerable y, o sea, ahí hay mucha más información con relación a los lagos en los Himalayas y muchas cosas más, digamos, de lo que hay en los universos. Y entonces uno puede ir sacando información de aquí y de ahí, ¿no? Pero es para hacer o sea, a lo mejor una tesis doctoral. Sí. Severino. Venerable, en primer lugar, quiero agradecerle todo el curso. No sé si mañana voy a tener oportunidad de poder participar, voy a intentarlo, no solamente por su sabiduría, sino también por lo que últimamente ha dicho de tomar estas cosas con precauciones, es decir, mutatis mutandi. Es decir, que no es algo que es dogmático, sino que hay muchas cosas que no sabemos, por cierto, y son mucho especulaciones. Le agradezco profundamente esa discreción de no presentar esto como algo que así es, en lo particular. Otra consideración es que escuchando las sagacidades, tengo una, no sé, mi deseo de hablar es por compartir, no es por meter problemas, pero a la hora de compartir es que me extraña, no es que me extrañe, me llama la atención de que entre las sagacidades, una de las cualidades mentales es que una persona es sabia, uno que ha abandonado todo. Y cuando dice que ha abandonado todo, incluye, si entendí bien, también la relación sexual. Me parece peligroso, desde el punto de vista de las generaciones futuras, viviendo una espiritualidad nueva, no con lo que nos han dicho, que dijeron, que pasó, porque las generaciones nuevas van a tener otro paradigma de vida. Creo que sería importante ver esa dimensión de la renuncia a lo sexual, porque tomando en cuenta la experiencia de la Iglesia Católica, eso de los santos absteniéndose de relación sexual y el quinto y el sexto mandamiento está dando malos resultados, al parecer, después de 2000 años, y la Iglesia Católica se tiene que cuestionar esa insistencia por cientos y miles de años sobre lo malo del sexo. ¿No sería bueno que en el budismo hubiera un modelo de padres buenos? En lugar de que solo haya budas y solteros renunciando y solteras renunciando a la dimensión social, sexual, ¿por qué no diagramamos una espiritualidad de padres buenos, excelentes, modelos? Es solamente una consideración. Bueno, ¿Por qué? a Porque ver, pero si... pongamos en contexto esto, ¿no? Porque
O sea que eso que dice, ¿no? Se refiere, digamos, a personas que han alcanzado el estado de Arahant, ¿no? Eso es lo que el sutta se está refiriendo. Entonces son personas absolutamente puras de la mente, ¿no? Pero en mi no sé cuando entender, explico eso, si quieres yo le paso la palabra, pero tal vez yo lo pero entiendo mal. usted dice de que conozco, nosotros estamos predicando, ¿no?, que se acabe el mundo. O sea, como un poco así. porque si todo el mundo lográramos hacer este camino de perfección, ninguno nos casaríamos. Y si no se casan, ¿cómo va a continuar el mundo? Pero ese mundo que es imposible, o sea, eso es lo que usted dice. Exacto, ¿No? O sea, exacto. en el Pero poner como 99.9%, modelo, o sea, no va a ser eso, ¿no? por ahí, solamente es una reflexión. Y con relación a la primera reflexión, en realidad, o sea, esa discreción, o sea, el Buda dijo, ¿no?, de que el Dhamma es algo que debería ser investigado por los sabios, ¿no? O sea, no es algo que uno lo debe tomar. Entonces, simplemente, o sea, es un poco la enseñanza del Buda, ¿no? De que uno, o sea, no debe aceptar algo porque en las escrituras religiosas o porque él lo dijo, etcétera, sino que simplemente, ¿no? Nosotros tenemos que analizar eso y si realmente es algo que nosotros consideramos que lo debemos aceptar, lo vamos a aceptar, ¿no? Definitivamente O sea, es una pero cualidad. volviendo a la segunda pregunta, ¿no? O sea, es lo mismo de decir, ¿no? O sea, no todos son soldados, ¿no? O sea, cada uno, digamos, en el mundo tiene una profesión diferente, ¿no? Y elige cosas diferentes, ¿no? O sea, si todos fueran dentistas, o sea, ¿no? O sea, no habría, digamos, cardiólogo y todo eso. O sea, si todos fueran arahants, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que esto no es un momento de argumentación, disculpe, venerable. Solo era unas reflexiones personales, tal vez equivocadas, pero sin más. Pero para mí son puntos que llaman mi atención y me encantan y necesito más luz. Otra de las consideraciones en las exposiciones es los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Parecería ser que es patrimonio de la humanidad, no solamente de un determinado área de, ¿cómo se llaman? Los antecedentes del budismo, que se me marcha la memoria, ya me voy volviendo viejo. Los brahmanes, los brahmans. No es una cultura solamente de brahmans, pero como los griegos, como los mayas, sin haberse conocido, conocieron y establecieron también en el universo norte, sur y este y oeste. Curioso nada más. Y como, por ejemplo, los egipcios descubrieron y entendieron el paso al otro mundo con la barca de Queronte. Es otro mundo, el mundo de los infiernos. Pero no, pero a ver, no, ahí yo creo que son realidades convencionales. Lo que pasa es de que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los chanting a la mañana, Puratimaya Disaya. Puratimaya Disaya es la dirección de donde sale el sol, ¿no? Entonces, en español o en inglés, o sea, ese es el este, ¿no? Y por eso le llamamos este o east, ¿no? Y Puratimaya Disaya. Pachimaya Disaya es en donde se pone el sol, ¿no? Entonces, ahora, donde se pone el sol le podemos llamar como queramos. Oeste o nos ponemos east o west, ¿no? Como cualquier nombre, no sé los mayas cómo le llamarán a eso, pero en realidad no es que todo haya una unidad en eso, sino simplemente eso está dado por la salida del sol. Uttaraya Disaya. Uttara significa arriba, ¿no? O sea, entonces eso es el norte, digamos, en español o north en English, ¿no?
Y después está Pachimaya, ¿no? Que está, digamos, pero está en base, digamos, al movimiento, a la salida y la puesta del sol, ¿no? No es que haya una Sí, sí. unidad, o sea, no sé si nos ponemos de acuerdo ahí. O sea, los nombres norte y todo eso, o sea, son diferentes en cada una de las culturas. O sea, en Pali, por ejemplo. Entonces, en los diccionarios Pali, por ejemplo, usted ve, ¿no? Que Puratimaya es el este, ¿no? Porque se refiere a la salida del sol, pero no significa, no sé si está claro eso. O sea, que no es lo mismo. No quiero decir que el norte sea norte. Lo que usted dice para mí es entendible y acepto esa explicación, pero es una coincidencia que despierta mi curiosidad, que los grandes reyes ocupaban, entendí, o a lo mejor malentendí, los 4 residencias de norte, sur, este y oeste. O sea, los 4 puntos cardinales eran las residencias de los grandes reyes. Entonces, sin más conocimientos, porque soy ignorante, solamente estoy compartiendo tal vez cosas que no entiendo, pero era algo que llamó mi atención, mi curiosidad. Cómo esa identificación o ese paradigma de pensamiento en culturas que se desconocían por miles o millones de años, qué curioso que coinciden, nada más, solamente. Y, por ejemplo, en el Pog-Bug, que tiene una no conexión con, por lo menos que sepamos, con ningún otro continente antes del descubrimiento, pues identifican perfectamente la salida, la puesta, el este y el oeste del Sol. Y de acuerdo a eso, establecen 4 estaciones y 4 puntos cardinales. Curioso nada más, o sea, Pero las 4 esa estaciones, por coincidencia. ejemplo, o sea, por ejemplo, en la India del Buda y la India actual, en realidad no son 3 estaciones nada más, ¿no? Pero bueno, no importa. O sea, a ver, Fernando. Bueno, primero quería hacer un comentario de lo que dice el señor Severino. A ver, sí, adelante. Pues considero que hay otros suttas que sí dan buenos lineamientos para laicos, como lo es el Mangala Sutta, que digamos que hay que hacer la diferencia de que el Buda dio recomendaciones para bhikkhus. Bueno, que también todos los bhikkhus no son monjes, son los que ven el peligro en samsara, ¿verdad? Pero hay, digamos, lineamientos establecidos para personas pues que no renuncian todavía al hogar. Entonces, que sería bueno, pues tomar en cuenta eso de los suttas. Eso por ese lado. Y otra cosa es de que quería retomar lo del Monella, que se mencionaba lo de Arahant, pero al final me fijé que no es cualquier tipo de Arahant, es uno que desarrolla a viñas. Bueno, según la traducción que alcancé a leer, entonces digamos que es como un nivel un poquito más alto, aparte de liberarse con aviñas. Bueno, eso entendí. Sí. Quería ver si era correcto. Bueno, eso es lo que dice el Mahanidesa sobre el Manó Monella, ¿no? Cheta Monella, sobre la sagacidad de la mente, ¿no? O sea, que es un arahán, ¿no? Que tiene todos los conocimientos directos. ¿Sí? O sea que, ya. Eso es lo que dice Y el por Mahanidesa. último, Es un arahán especial. O sea, gracias por mencionar eso. Oscar. sí. Me parece que Fernando tiene otra pregunta. Se quedó ahí a No, medias. Fernando, sí. Simplemente era para
felicitarlos por el curso y agradecerles que fue muy completo y me gustó mucho. Gracias. ¿Usted había leído ese artículo del venerable Puñadama? ¿O solamente ahora que yo lo mencioné? Había visto el libro y empecé a leerlo, pero no lo he acabado, está muy largo. Ok. Pero sí me llamó la atención y tiene una serie de videos donde explica los diferentes reinos. Entonces he visto algunos de... tiene videos también. Sí, les voy a pasar el canal para okay, que... Sí, se juntan dos venerables. El Venerable Zona. Exactamente, sí. Sí, están entre ellos YouTube dos los discuten. videos. Ajá, así es. Venerable Zona también, ¿no? Okay. De hecho, en el video del Venerable Zona lo entrevista a él y son 3 videos de la cosmología budista. Ajá. A él me refiero al autor del libro, al venerable autor del libro. Sí. Bueno, o sea que ya hay otros bhikkhus que también hacen eso. Muy bien. Pero sí, como dice Fernando, está muy largo. Pues sí, se desanima uno poco a poco. Yo lo que he hecho cuando tengo dudas de alguna sección en particular, como que busco nomás de esa parte. Sí. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Venerable Foro, a mí me llamó la atención el tema de cuando se va acabando cada eón por los contaminantes, pero estamos platicando también que nosotros estamos en un eón de estado de evolución, me parece, y pues hay muchísimos contaminantes. Yo creo que hay más contaminantes en este eón que los que va a haber en el eón en estado de destrucción, porque pues se va a ir reduciendo los mundos de abajo hacia arriba. Entonces, siguiendo esa lógica, se me ocurre pensar, venerable, que pues hay microdestrucciones, hablando de ese término cósmico, dentro de un eón, por el peso de los contaminantes. Y yo creo que hay varios ciclos dentro de un eón de micro evolución y microdestrucción, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos ahí en uno. No sé qué opina al respecto. Sí, o sea, yo lo que pienso es de que si nosotros extrapolamos lo mal que se está ahora, así como diciendo, bueno, va a seguir estando, o sea, es inimaginable, o sea, cómo va a ser, digamos, más adelante esto. Pero también, o sea, tenemos que pensar de que puede haber correctivos en todo esto, ¿no? Y las cosas pueden mejorar, ¿no? Pero, porque sí, porque en realidad León, o sea, falta muchísimo de acuerdo con los cálculos para que, pues tiene que venir otro Buda. Pero sí, claro, lo que va a haber ahora es una etapa de decadencia hasta que desaparezca el Dhamma, ¿no? Y después, o sea, va a aparecer el otro Buda. Entonces ahí va a haber una especie de renacimiento, digamos, espiritual, ¿no? Y entonces ahí, o sea, la humanidad va a empezar ¿no? O sea que nosotros ahora estamos en un periodo de decline muy serio. Sí, o sea, que extrapolar, o sea, si uno extrapola cómo están las cosas ahora y lo que han pasado en los últimos 2 o 3 años, entonces, o sea, ya la destrucción de León sería, como dicen ahorita, ya los demás estarían dando vueltas, ¿no? Estos locos vivos. Y como usted comentaba, sí, venerable, yo prefiero no especular porque... como usted comentaba, venerable, pues ya han dado inicio ciclos que pues ya no se pueden detener, y yo creo que hay ciclos que ya han generado muchísimo mal karma que ya no se pueden detener. Y yo tengo muy presente, pues hace menos de un año en las noticias, que pues gente muy buena con el afán de querer provocar un bien en la comunidad indígena de Canadá, pues hubo un infanticidio, mataron a miles de niños que separaron de su familia con el pretexto de civilizarlos y pues evangelizarlos, y terminaron
muertos. Entonces, pues eso es un karma terrible y pues ya empezó. Entonces, y ese es un pequeño ejemplo. Entonces yo creo que ya hay cosas muy serias que están en proceso. Ujú. Nada más Sí, quería sí, compartir, venerable. sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Entonces, antes de compartir mérito, unos anuncios. Entonces mañana es el día, terminamos el retiro. Entonces mañana vamos a meditar todos juntos de nuevo y vamos a hacer los cánticos a la mañana. Y después tenemos la última meditación es de 8 a 8:45. Pero si ustedes quieren, yo puedo enseñarles sobre esas cosas, sobre el lenguaje sobre los 6 tipos de lenguaje y cuáles usa el Buda, porque eso lo tenía y no tuve tiempo. Entonces a lo mejor si ustedes están interesados también, a las 8 de la mañana, vemos eso y después hacemos el cierre y ya después terminó el retiro, ¿no? Así que bueno, vamos a compartir méritos ahora. Que todos los seres compartan estos méritos que nosotros hemos obtenido para la adquisición de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan nuestros méritos. Que ellos protejan las enseñanzas.